Buenas noches, señores. Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana. Estamos en este webinar, el oficial que tiene la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur, como cada miércoles a las 7 de la noche para compartir con ustedes los temas de coyuntura regional, nacional y en esta ocasión internacional, porque vamos a hablar del impacto de Corío, del puerto Corío, en la economía regional, nacional e internacional. Para ello hemos invitado a un grupo de especialistas. Está con nosotros el abogado, empresario arequipeño Carlos Corso Holguín, igualmente el doctor economista Luis Calle Rodríguez y de la misma forma el economista Juan Sánchez Sánchez. De esta manera iniciamos Ventana Sanmartiniana. Soy Eric Lazarte, acompañado de Ana Guillén. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches, bienvenida a Ventana Sanmartiniana. Buenas noches, Eric. Buenas noches, doctor Mujica, y buenas noches a nuestros invitados de lujo. El día de hoy empezamos el tema tan palpitante, tan importante, con las palabras de nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón. Buenas noches, doctor. Adelante. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Lucho y Anita, Eric. Yo creo que esta noche es una noche donde de alguna manera quienes pertenecemos a una generación ya pasada vamos a retomar ese recuerdo que había en nosotros de que el Perú era un país rico, y creo que eso nos enseñaron. Después, parafraseando un poco a Raimondi, decían que era un país sentado en un tronco de oro. Ha pasado el tiempo y hoy vemos realmente un país que han pasado mucho tiempo de que nosotros nos enseñaron eso en el colegio, y vemos un país realmente que no ha llegado a ese nivel de riqueza que debía tener. Es un país fragmentado, es un país donde la población no tiene acceso a los servicios básicos y definitivamente seguimos siendo un país pobre. Hemos visto cómo realmente la minería se ha convertido en una actividad económica fundamental, y tanto así realmente que somos uno de los principales productores mineros. Fuimos bendecidos con ese recurso. La agricultura, a través de la agroexportación, ha puesto al Perú en poco tiempo en los primeros lugares de productores de ciertos productos a nivel mundial. Y tenemos también otros recursos que creo que vale la pena tomar, ¿no? Uno de los problemas más grandes del comercio entre Asia y América es realmente el calado de los puertos, porque todos los puertos de la costa del Pacífico están entre 13 y 14 metros. Y definitivamente el comercio internacional se hace en los famosos buques trans que requieren calados mucho mayores. Y a nosotros, en el Perú, particularmente yo creo que en Arequipa nos ha dado la oportunidad de tener un sitio especial en Corío, que tiene un calado más de 30 metros y que podría convertirse en el puente realmente entre Asia y América. Y nosotros, ¿durante cuánto tiempo este proyecto lo estamos soñando? Hay una persona como Carlos Corso que hace tiempo está en esa lucha permanente, pero lamentablemente creo que a nuestro gobierno le cuesta aceptar que el Perú tiene prioridades que pueden generarle un verdadero desarrollo, y dentro de ella está Corío. Por eso hoy día los he invitado a ustedes para que analicemos un poco lo que es Corío y para que los arequipeños, los jóvenes, sepan que el Perú tiene posibilidades grandes que lamentablemente no las explotamos para ser un país en desarrollo. Esta noche es de ustedes. Yo espero que al final de todo tengamos una idea clara de una posibilidad más que tiene el Perú para ser un país en desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, nuestro director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Muy bien, señores, es un tema importante, vital para el futuro de nuestra región, y quiero presentar al señor Carlos Corso Holguín, economista, empresario arequipeño y uno de los principales promotores del proyecto del Puerto Corío. Buenas noches, adelante. Buenas noches a todos. Afectuosos y respetuosos saludos a todos mis colegas y amigos y todos los que estamos acá presentes, especialmente a Jaime Mujica. Muy bien, señores.
Acabo de oír algo muy importante de Jaime, que era que el Perú está con grandes inversiones en el sistema de producción minera. Muy bien. Las inversiones de nuestro país, ¿no es cierto?, han ido muy grandes en el sistema minero, pero jamás, muy poca y muy débil ha sido en la infraestructura y en desarrollo exactamente de infraestructura, ¿no es cierto? Un puerto como Corío no es sino una inversión monstruosa, enorme, en estructura, en una infraestructura de servicios. Estamos creando algo, estamos desarrollando en nada algo que pueda ser que será muy productivo para nuestro país. Entonces, basado en el puerto, por favor, acá tienen ustedes una idea. Esto, vamos a eliminarlo. Basados en el puerto, nosotros tenemos que, primero es un puerto, alrededor del puerto se crean varias otras empresas, industrias, varias otras desarrollos empresariales. Por ejemplo, el tren, los almacenes, combustible, el sistema de saneamiento, el sistema de energía, los ferrocarriles, las autopistas, los terminales terrestres, etcétera, etcétera. Todas esas son empresas independientes que trabajan alrededor de un puerto y que todas esas empresas están planeadas para ser desarrolladas. Nosotros no somos los inversionistas, nosotros somos los promotores de esas empresas. Entonces, todas esas son empresas de desarrollo, son de infraestructura para desarrollar algo. Y por supuesto, que el parque industrial, por ejemplo, tenemos grandes exportaciones de material minero como el hierro. El hierro es en polvo, en tierra, es un montón, sí. Pero si nosotros ponemos un parque industrial ahí, podríamos hacer hierro esponja. Y luego pasar a materiales como acero. Y luego aceros especiales. Y otros derivados de esto. Simplemente se trata de infraestructura y de idea. Y de tratar de hacerlo. Miren ustedes, la tecnología no la tenemos, pero la importamos. Yo no fui abogado hasta que fui a una escuela y me enseñaron otros abogados a ser abogados. Y así todos ustedes. Así, por supuesto, vienen técnicos especialistas en materias 1000 y enseñan a los nuestros. Y poco a poco empezamos a desarrollar eso. Y ese desarrollo va a ser importante ya no para nosotros. Claro que para nosotros tenemos 30 años más de vida, pero para los jóvenes, los estudiantes, los que están en las universidades. Ellos piensan terminar y qué va a ser de mi vida. Aquí tienen algo que quieren hacer de su vida. Pueden empezar a pensar y a soñar y realmente a proponérselo. Miren, todos tenemos 1300 gramos de cerebro y todos podemos pensar. De nada, hombres han creado la represa de Asuán, han creado el canal de Panamá, han creado ya no sé qué más, las pirámides, han creado tanto y nosotros no podemos crear un puerto, no podemos desarrollar algo. Claro que sí podemos hacer, lo que pasa es que no pensamos y miramos afuera como un escape. ¿Por qué? Porque se convulsiona la tierra, nuestro país. Nos convulsionamos porque no tenemos nada. Porque si yo fuera un estudiante, estaría, con perdón de la expresión, creo, metiendo lío y tirando piedras, pidiendo que me den alguna oportunidad a los que desarrollan el país. Muy bien. Entonces estamos hablando de una infraestructura. ¿Qué beneficios les trae al Perú? Miren, los beneficios son directos cuando empiezas tú a construir un puerto. Pero viene enseguida saneamiento, viene enseguida energía. ¿Y quién provoca eso? ¿Quién produce eso? La energía. Un distribuidor, un generador. ¿Y quién necesita? ¿Y quién va a trabajar ahí? Nosotros, nuestra gente. Trabajos directos
del sistema de clúster que tiene un puerto. Saneamiento, los aeropuertos, las autopistas, los ferrocarriles. Ustedes saben cuánta gente trabaja ahí, pero digamos un ferrocarril, hablemos de un ferrocarril. El ferrocarril necesita puertos, estaciones, necesita lugares donde recalar, ¿no es cierto?, en cada lugar. Y ahí hay servicios. Hay gente del ferrocarril y hay gente de servicios. Mire usted, yo tengo un amigo que pasa por el frente de mi casa todos los días. Dos amigos. Uno es un panadero y el otro es un heladero. Hasta ellos tienen oportunidad, porque si hubiera una zona, un ferrocarril o una estación por acá, el panadero produciría más pan y el heladero tendría 2 carretillas en vez de una. Y entonces tiene un efecto reproductivo, tiene un efecto de acción y reacción permanente, de gente que va buscando servicios, va proponiendo servicios, va dando servicios, va ofreciendo trabajo. Y se crean más trabajos. Esa es la finalidad. Eso es la gran oportunidad que tenemos ahora de tener este puerto. Ya estamos, por supuesto, conversando con los gentes de los almacenes, con gentes de energía, con gentes de saneamiento, con grandes empresas de ferrocarriles, de autopistas y de terminales terrestres, y por supuesto combustibles. No nos hemos quedado sentados. Mientras estamos con el proyecto, buscando la aprobación, ya hemos presentado el tema a la APN y está en pleno desarrollo. Hemos ido paralelamente buscando a la gente que pueda apoyar y tenemos muchos al lado nuestro, dispuestos a mejorar, a apoyarnos apenas tengamos la primera vuelta de la rueda. Ahora bien, todos los jóvenes estudiantes deben pensar en esto y debe importarles esto para que tengan el corazón y la mente apoyándolo. El corazón, digo, porque se necesita coraje. Y la mente, porque se necesita estar dispuesto a hacerlo. Ya tendrá un futuro muy importante, pero por otro lado tenemos que pensar también en la industrialización, en dar valor a nuestros productos. En nuestra materia prima no se debe ir del país como tal. Tenemos que producirla acá, darle el valor agregado que merecemos nosotros, no que merece la industria, no que merece el producto, que nosotros merecemos. Somos capaces, todos tenemos hijos que se fueron. Primero estudiar y cuando vinieron acá no tenían oportunidad, se volvieron a ir. Y todos extrañamos a alguien que está fuera. ¿Por qué? Porque este país no le dio oportunidad. ¿Por qué? Porque no quisimos nosotros mismos. No nos dimos cuenta o no sé qué estábamos pensando. Entonces, señores, seguidamente, por favor, pasa al otro lado. La otra imagen. Ahora tenemos las ventajas comparativas. ¿Ya? Las batimetrías del puerto, que llegan a los 30 metros, y es una batea, no hay bajos, no tiene puntas por todo lado. El sistema de almacenamiento del puerto, que está dentro del mismo puerto, dentro de las áreas del terreno. Es muy importante porque todos los puertos de acá tienen sus almacenes fuera del puerto porque no tienen sitio. Y tenemos las áreas de tierra más grandes de todos los puertos de aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación de las batimetrías de los puertos de todo Sudamérica, de a toda América. Long Beach tiene 18 metros, La Encalada en México 18, Manzanillo 14, Balboa 14, Buenaventura 13, Manta en Ecuador 13 metros, y luego viene Bolívar, Chancay, que es un puerto importantísimo, después tiene usted el Callao, con 16 metros, Arica, 10 metros, San Antonio, 14 metros, Valparaíso, 13,70, y Puerto Corío tiene un calado de 30 metros. La gran ventaja comparativa para los super mega buques. No le escucho. Está sin audio. Ana, está sin audio. Sí,
Muchísimas gracias, doctor. Hemos terminado esta primera ronda con usted. Es momento de dar el pase ahora al doctor Luis Calle Rodríguez. Como saben ustedes, él ha sido un alto funcionario en Autodema y está muy comprometido también con los temas de desarrollo de Arequipa. Le vamos a dar 10 minutos para su exposición. Adelante, doctor. Muy buena noche. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, pero no se le ve. Muy buena noche. Primeramente, felicitarlos a ustedes y a la Universidad San Martín en la persona de el doctor Mujica, que nos permite tocar asuntos tan importantes para el desarrollo no solamente de nuestro departamento, sino del país. Me place haber escuchado a Carlos Corzo, un hombre interesado en el desarrollo y creo que desde hace algunos años viene pensando en hacer realidad el Puerto Corillo. Yo les voy a comentar cómo es que conozco el Puerto Corillo, pese a que según los periódicos he leído ya nuestro científico arequipeño Pedro Paulet ya hablaba del Puerto Corillo. Miren, estamos hablando de 2 siglos antes de lo que estamos hablando ahora. Cuando yo tuve el privilegio y el honor de conducir la Corporación Departamental de Desarrollo de Arequipa, que hoy es el gobierno regional de Arequipa, de repente se acerca un chinito coreano a mi oficina y me habla de la posibilidad de crear una ciudad tecnológica cuya finalidad era el que vengan, se relocalicen en el Perú 100 industrias de alta tecnología coreanas del sur. Bueno, y le dije, ¿y qué tiene que hacer Arequipa en esto? ¿En qué lo podemos apoyar? ¿Qué podemos servir? Me dice, hemos recorrido gran parte de Latinoamérica, de la costa del Pacífico, y hemos encontrado que la localización mayor para este proyecto ambicioso sería las playas de la provincia de Islay y dentro de ello el distrito de la Punta de Bombón, conocido como Corío y las Playuelas. Y le dije, ¿cómo así ustedes piensan relocalizar estas 100 industrias de alta tecnología? Bueno, es que me comenta y me dice, la época del Atlántico ya ha quedado atrás y ahora comienza la época del Océano Pacífico. Y le digo, ¿por qué? Porque me dice, el comercio mundial se está generando más con lo que es el Asia que lo que es la parte de Europa y de América, sobre todo hacia Latinoamérica. Y hemos visto que la distancia entre el Asia y las costas de América, las más cortas son hacia las que estamos ahora proponiendo, como sean las playas de Islay. Pues bien, entonces comenzamos a conversar y vimos que había una posibilidad sobre un proyecto multimillonario, difícil de cuantificar en ese momento lo que representaban 100 industrias coreanas relocalizadas en el Perú. Era un hub que realmente ponía al Perú en condiciones de tener un desarrollo sostenido por muchísimos años. Con solamente comentarles algo que lo estamos viendo y lo hemos podido comprobar, solamente la venta de celulares en nuestro país triplica la población que tiene el Perú. Es decir,
En cada casa, en cada persona tienen 3 celulares, y es uno de los productos que van a venir, todo lo que era alta tecnología. Transcurrido el tiempo, se presenta una noche el almirante Paredes, en retiro de nuestra Marina, de la Armada peruana, a dar una explicación en el gobierno regional. Les estoy hablando del 2003 o 2004, sobre la localización de Corío como puerto. Es cierto lo que manifiesta Carlos en comparación en cuanto a la batimetría que existe en Coría de más de 30 metros de profundidad, lo que haría y daría la posibilidad de que puedan atracar barcos de muy alto tonelaje, como son los que ahora surcan los mares de nuestro planeta. Además, nos dijo este almirante que la Punta Corío tenía la facilidad que al frente tenía un islote, de tal manera que el espigón podría acomodarse muy bien. Nos habló también de las corrientes marinas que son necesarias para la navegación y que también tenían, digamos, muchas ventajas al respecto. Pues bien, transcurrido el tiempo, esta ciudad tecnológica toma un contexto de posible realización y toman contacto con el gobierno nacional a través del Parlamento y a través del Ejecutivo. Es motivo por el cual una delegación peruana del Legislativo, senadores y diputados de ese entonces, presidentes de las corporaciones departamentales de desarrollo del sur, entre los cuales estuve yo, visitamos por primera vez Corea del Sur, con su capital Seúl. Fuimos recibidos por el Congreso coreano en la legislación de los senadores, por el empresariado, algo similar a nuestra Cámara de Comercio, y visitamos muchas partes de Corea del Sur. Dentro de ellos, lo que más me llamó la atención fue el puerto de Pusan, que era el sitio donde se armaban los barcos más grandes del mundo, contratados por países europeos sobre todo. Conocimos muchas empresas que se iban a trasladar, como Samsung, Daewoo, etcétera, etcétera, y conocimos ese tiempo también las casas inteligentes que ya existían. Les estoy hablando de la década del 80, y ya comprobamos todo cómo era la inteligencia de estos señores en cuanto al uso de la tecnología. Esto pues nos abrió los ojos y convinimos en que era conveniente esta posibilidad. En el gobierno de Daniel Vera, yo era asesor de la presidencia, entonces ya se viene concretando el proyecto de la ciudad tecnológica. Viajamos nuevamente a Seúl, pero ya con misiones especiales para tratar directamente con las empresas que tenían que venir a localizarse en Corío. En ese entonces se hizo una reserva de 12.000 hectáreas para la ciudad esta tecnológica. Era una ciudad realmente que era una locura el poder conversar de lo que era ella. Creo que se me ha terminado el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Un minuto más. ¿Se terminó el tiempo? Ok. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Estábamos escuchando al doctor Luis Calle Rodríguez en cuanto al tema que venimos discutiendo esta noche. Le recordamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales
que estamos tratando el tema sobre el impacto de Corío en la economía regional, nacional e internacional. Hemos escuchado al economista Luis Calle Rodríguez, expresidente de la Corporación Departamental de Desarrollo de Arequipa. Vamos a continuar con nuestro tercer panelista y le damos la bienvenida al economista Juan Sánchez Sánchez, gerente de Maximix Inversiones. Adelante. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Me permiten compartir una presentación? Por supuesto que sí. Voy a compartir esta presentación. En realidad, hablar del Puerto Corío es hablar de la conectividad marítima, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que en los últimos años han marcado el desarrollo de la infraestructura portuaria, ¿no? Por ejemplo, quisiera ir señalando algunas ideas centrales para poder ir centrando el tema del impacto, ¿no? Por ejemplo, se sabe que más de 4/5 del comercio mundial de mercancías medidas en volumen se transporta por el mar. O sea, y eso hace que cada vez los países busquen que el comercio marítimo sea más eficiente, ¿no? Ahora, la mejora en la competitividad marítima definitivamente ayuda a reducir los costos, ¿no? E influencia directa y positivamente en el comercio. En la medida que no tenemos una competitividad marítima, digamos, positiva o una competitividad marítima eficiente, los agentes económicos toman decisiones de inversión y por lo tanto el comercio mundial se ve impactado, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere medir la competitividad se utiliza varios indicadores. Quiero repasar algunos de ellos que son determinantes y de qué manera estos indicadores afectan tanto a los agentes desarrolladores de la infraestructura portuaria o de la infraestructura naviera de transporte o los servicios de transporte propiamente, como también a, digamos, las instalaciones portuarias, ¿no? Por ejemplo, el indicador LSSI o Lindner Shipping Connecting Index determina la posición de un país dentro de una red global de transporte de línea, comprendiendo 6 elementos, por ejemplo, por país, ¿no? El número de buques programados por semana en el país, la capacidad total anual de carga contenerizada ofrecida al país, el número de servicios regulares hacia y desde el país, el número de compañías que prestan servicios regulares desde y hacia el país, se refiere al número de compañías navieras, el tamaño medio del buque, medido en TEUs, y el número de países en los que el país está conectado mediante servicios directos. Es decir, por ejemplo, aquí quisiera hacer el énfasis en el tamaño del buque, ¿no? El componente 5, ¿no? Definitivamente cada vez las compañías por generar mayor eficiencia, que se traslade menores costos para los agentes económicos y que deriven un desarrollo económico mayor y por ende un mayor dinamismo y crecimiento del comercio, entonces las compañías navieras tienden a hacer un mayor tamaño de buques y trabajar en una red de transporte más eficiente. La conectividad marítima también se da con el indicador por LSI, o sea, por Liner Shipping Connecting Index, que se desarrolla sobre la misma metodología que el LSSI, pero considera además la eficiencia de los puertos. Aquí tiene mucho que ver el tema del diseño de los servicios, del valor que puede tener la infraestructura portuaria, ya sea las recaladas, el número de arribos, el tiempo de estadía del puerto, muy importante, que va desde la entrada del buque a la bahía hasta su salida, su desembarque y retorno a travesía, ¿no? El tamaño de los buques, aquí aparece nuevamente esta constante, el tamaño de los buques y la edad de los buques en el puerto, ¿no? O sea, el promedio de tiempo, ¿no? Periodo de tiempo, ¿no? Otra medición se realiza este indicador LSBSI, que es el Index Shipper Bilateral Connectivity, que evalúa la calidad de las conexiones marítimas entre pares de países y comprende 5 elementos. El número de transbordos requeridos para llegar de un país A a otro país B, por ejemplo, el número de conexiones directas comunes entre países A y B, el número de conexiones comunes entre países, de países con un transbordo, el grado de competencia en los servicios que conectan los países A y B, por ejemplo, el tamaño del buque más grande en la ruta más débil que conecta los países A y B. Aquí nuevamente encontramos la variable tamaño del buque, y el tamaño del buque va siendo considerada en las últimas evaluaciones de la competitividad marítima
como un factor determinante que incide en la competitividad marítima y esta a su vez en los costos de transporte, ¿no? Y en la toma de decisiones de los agentes económicos, que como dije y repito, va a llevar a un mayor desarrollo del comercio, ¿no? Internacional. Las alianzas marítimas comerciales son también un factor importante en la eficiencia del comercio marítimo mundial. Las alianzas entre navieras, integración horizontal, y las integraciones verticales entre navieras y operadores de terminales, ¿no? Dichas alianzas son factor determinante en la selección de los puertos en la red de transporte marítimo. Es decir, hoy en día, factores de la competitividad marítima y que a su vez se refleja en la eficiencia de los costos, está reflejada también en la naturaleza y los tipos de alianzas comerciales que tienen entre navieras y operadores terminales, ¿no? Y estas alianzas pueden ser integraciones, es decir, cuando una naviera adquiere otra o viceversa, y verticales cuando una naviera establece una relación de propiedad con operadores de terminales, ¿no? El grado de competitividad marítima también considera el grado de centralidad de los puertos a nivel local. O sea que los puertos deben estar ubicados en zonas estratégicas, específicamente de ubicación cerca a la carga o cerca a su embarque, al embarque de la carga, ¿no? Que se mide como la cantidad de conexiones de un puerto tienen con relación a los otros, ¿no? Y la centralidad a nivel global, para cada puerto se mide como la suma de sus trayectos más cortos dentro de la red. O sea, en la medida que los trayectos son más cortos dentro de la red, se tiene una centralidad más global, ¿no? Investigaciones en comercio marítimo mundial han llegado a la conclusión de que la falta de conexión con un socio comercial se asocia a menores valores en las exportaciones, ¿no? O sea, pierden valor los bienes o las mercancías, y que cualquier transbordo adicional es asociado con un 40% en valor menor de las exportaciones bilaterales. O sea, tiene un impacto en la mercancía en la medida de que el comercio mundial adolece de conexiones eficientes, ¿no? Asimismo, las investigaciones también han demostrado que el comercio interregional, en la relación entre el comercio extrarregional y la competitividad marítima, se ve impactada por la distancia de navegación, la distancia aérea y el PBI. Es decir, la composición de rutas juega un rol importante, y esta composición de rutas, estas travesías que van a verse afectadas por el desarrollo de nuevas estructuras portuarias, van a ser determinantes en la eficiencia del transporte marítimo internacional, ¿no? Finalmente, las mejoras en conectividad marítima tienen un impacto positivo en la reducción de los costos de transporte. O sea, como hemos dicho, en la medida que esos 5 componentes, tanto los servicios de transporte como la distancia, el tamaño del buque, los servicios del puerto, pueden generar mejor competitividad en términos de mediciones con algunos de estos indicadores que hemos hablado. Los pares de países incorporan conexiones marítimas directas y ya se ha demostrado que tienen una reducción alrededor del 9% de los costos de transporte, ¿no? Solamente comparando en este impacto los costos portuarios. Y los costos portuarios, como ustedes saben, viene siendo determinado por la infraestructura portuaria, o sea, la capacidad del puerto de brindar servicios puramente eficientes, o sea, no transferir sus ineficiencias, sino un puerto mirando hacia el cliente, un puerto que se desarrolla para generar valor al cliente, para que esos agentes económicos tomen también decisiones racionales de llevar sus mercancías o las navieras de conducir sus naves hacia estos puertos de tal manera que se genere una eficiencia económica y no sea solo un tema de subsidio de navieras frente a operaciones de puertos, sino además sea una transparencia, una correcta formación de los precios, como decimos en el campo económico, que van a permitir que estas decisiones sean puramente racionales, ¿no? La composición de la estructura naviera, agentes y puerto puede ilustrarse en este diagrama que he tomado de otra fuente para efectos ilustrativos, y muestra los tipos de relaciones que se forman con la naviera y cómo estas relaciones se transfieren a la forma como se ordena el flujo de comercio, ¿no? Y al mismo tiempo, de qué manera los agentes de carga se involucran en el desarrollo, o sea, los agentes marítimos se involucran en el desarrollo de las rutas y la ejecución de las rutas para finalmente establecerse frente a la estructura portuaria y a los agentes económicos titulares de las mercancías, ¿no? Aquí este diagrama muestra cómo se integran
Esos 4 factores que son determinantes de la manera más eficiente como se conduce el negocio de comercio marítimo portuario, en este caso el portuario marítimo, ¿no? Muy bien, agradecemos al doctor Juan Sánchez por esta exposición. Pues, con él hemos terminado esta primera ronda. Vamos a un segundo bloque. Empezamos con el doctor Carlos Corzo Olguín. Cuenta con 4 minutos, doctor. Adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias, Juan. Brillante exposición. Muy bien. Eso es efectivamente como son las cosas. 6 factores, que es lo que hay que ver aquí claramente, 6 factores que nos hacen eficientes o no, que nos integran a ese sistema que funciona en el mundo o simplemente nos toman como puertos de segunda. Es decir, recalan grandes unidades en un puerto y reparten, y entre ellos a nosotros. Número de buques programados por semana. Hay que conquistar eso, señores. ¿Y cómo podemos conquistar eso? Con eficiencia en el puerto. Pero el puerto no es solo eficiencia en los muelles, sino en todos los servicios generales. La capacidad total anual de carga en contenedores ofrecida. Por supuesto, vienen contenedores, pero tienen que irse igual. No se pueden quedar acá, si no los contenedores se vuelven más caros y más caros cada vez. Eso ya ha pasado en el mundo. Así que tenemos que recibir mercadería, pero también exportarla. Eso hace eficiente un puerto. Y ahí estamos apuntando. Por eso estamos haciendo el puerto que estamos haciendo con todas las demás empresas alrededor. Número de servicios regulares hacia y desde el país, lógico. Si tenemos un buque que llega a nuestro puerto, tenemos que tener ferrocarril que saque la mercadería, no camiones solamente, ferrocarril, autopistas, gente que pueda venir y salir desde Arequipa ahí en 1 hora, hora y media, no como ahora que te demora 6 por el tremendo tráfico, ¿no es cierto? Hotelería, parques industriales, servicios de toda naturaleza, servicios de agua especialmente y luz, claro. El número de compañías que presten servicios regulares hacia y desde el país ya está. El tamaño medio de los buques en TEUs. Lógico, el tamaño grande. Mire, un buque de 24.000 TEUs, que es los últimos que han salido, funcionarlo cuesta igual que un buque de 12.000 TEUs. La misma tripulación, etcétera. Pero carga más eficiencia, simplemente. Y si eso llega a un muelle eficiente con 8 o 6 grúas puente que saben sacarlo, tiene una explanada suficientemente clara y amplia para recibirlos y almacenarlos temporalmente y luego almacenarlos ya en aduanas y luego almacenes más grandes, tienes el servicio. Y por último, el número de países con los que el país está conectado mediante servicios. Ahí, señores, primero les quiero mostrar los ejes viales que tiene Corío. El primer eje vial lo tienen en Arequipa, ¿no es cierto? Tenemos un ferrocarril que sale de Matarani, pronto saldrá de Corío porque está el proyecto, y se va hasta el Cusco. Y en toda esa zona, alrededor de toda esa zona, existen las grandes minas de Perú. Y por otro lado, vamos a ver los ejes viales sudamericanos. Primero, todos los puertos de Sudamérica. Todos los puertos de Sudamérica. Segundo, la carretera panamericana que veas de Puesto en Colombia hasta el río Maule en Chile. Luego la interoceánica. Y por supuesto, el futuro tren interoceánico también. Ok, gracias. Bien, agradecemos al doctor Carlos Corzo por su participación. Vamos a dar pase ahora al economista Luis Calle, el cual también cuenta con 4 minutos para dar su punto de vista. Adelante, doctor. Bueno, he escuchado atentamente la exposición de mi colega, a quien no conozco, y saludo a la exposición porque nos da los elementos de juicio para elaborar un perfil para hacer el Puerto Corío.
Y en cuanto a lo que se refiere a los servicios y a lo que reitera Carlos, son efectos de arrastre hacia adelante cuando se hace una inversión de la magnitud de que estamos hablando del Puerto Corío. Bueno, pero la localización del Puerto Corío, y cuando hablamos de la ciudad tecnológica, hablábamos de un transporte multimodal, vale decir que requeríamos carretera, teníamos la Panamericana, requeríamos el ferrocarril, tenemos el ferrocarril del sur, requeríamos el Puerto Corío, un puerto y un aeropuerto internacional. O sea, la ciudad tecnológica, el Puerto Corío venía a ser una parte del proyecto multimodal de transporte. Pero hay que señalar, coadyuvando a las exposiciones, tanto por mi colega como por Carlos, que el comercio internacional que se ha incrementado muy fuertemente en el Pacífico, en estos momentos tiene dificultades en el transporte porque es un camino más largo. Por ejemplo, todos los que estamos en el sur, si queremos transportar hacia el Asia, tenemos que ir hasta Long Island en Estados Unidos, que es el puerto que tiene conexión con el Asia, y con Corea, y con Japón, y con China, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tendríamos que aprovechar la localización de Corío a efectos de tener un transporte más directo, porque nosotros estamos justamente en línea recta hacia el sudeste asiático, hacia la China y a los otros países. No olvidemos también que tendríamos un camino mucho más corto en cuanto se refiere a Oceanía, a Australia. Vale decir, entonces, que nosotros debemos promover que se haga el Puerto Corío porque tiene muchísimos beneficios para el Perú, pero también para el comercio internacional. No hay que olvidar que el comercio internacional viene más del Asia hacia el Perú que lo que nosotros exportamos hacia el Asia. Entonces, ellos seguramente en los costos que van a hacer para concretar esto, van a resultar de todas maneras beneficiosos porque ellos transportan mucha mercadería. Quiero, porque estoy con el tiempo creo medido, señalarles que existe una ley donde declara de necesidad pública y interés nacional la construcción del Puerto Corío. Tengo entendido que el gobierno regional de Arequipa firmó un convenio para hacer el estudio con la Autoridad Marítima del Perú y que en este momento creo que la gobernación está quitando ese convenio y está trasladando, digamos, la posibilidad para que lo ejecute a nivel nacional. En todo caso, yo creo que en Arequipa debemos promover y apoyar las gestiones que se hagan para la concreción de este proyecto. Vemos que Chancay está avanzando, pero Chancay tendría serios problemas y hemos visto que ya tiene, bueno, que son accidentes que se producen en cualquier construcción civil, pero además de eso, Chancay, ¿qué supondría en relación al Perú en economía? Estamos centralizando más la actividad económica hacia Lima. Ahora, muy bien, tiempo vencido. Es momento de dar pase ahora al doctor Juan Sánchez, quien también cuenta con 4 minutos. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Voy a compartir un documento. Como lo había señalado mi colega Luis Calle y Carlos Corso, digamos, si nosotros proyectamos digamos, el impacto de Corío, podríamos tener ahorros en ruta, ¿no? Como se ha dicho, hoy en día para llegar al Asia hay que ir por Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en la ruta Asia-Pacífico, si proyectamos incluyendo a Corío, se comprendían los siguientes trayectos de puertos, ¿no? De Corío podíamos ir a Callao a recoger carga, luego Manzanillo, Tokio, Kenyun, Hong Kong, Xiamen,
Ningbo, Shanghái y Busan, ¿no? Este atiende carga de embarque, desembarque de Perú, México, Japón, China y Japón, ¿no? Y China, Japón. Entonces podríamos tener esta hipotética ruta que tendría un ahorro significativo en número de millas y se que traduce en una eficiencia de costo. En la ruta Asia-Oceanía, también si se proyecta, incluyendo a Corío, se contemplaría también una salida de Corío, y pasando por Callao para recoger carga, luego Manzanillo, Busan, Shanghái, Nagbo, Xiamen, Brigde, Xinde, Merlin, Fanman, y también se tendría todo un tema digamos, de carga de embarque y desembarque de los puertos de Perú, México, Japón, Taiwán y China en conexiones con Australia, ¿no? Y se podría hacer ese itinerario que también representa un número de millas importantes y que se va a traducir en menores costos y que hoy en día los agentes económicos lo ven con bastante expectativa, sobre todo las navieras, ¿no? Si hablamos de la ruta hacia Indonesia, también si proyectamos con Corío, podríamos tener toda esta ruta, ¿no? Que va a Corío, Callao, siempre pasando por Callao, hacia Manzanillo, Tokio, Kaohsiung, Hong Kong, Yakarta y Singapur. Y comprenderíamos también el desarrollo de embarque y desembarque para México, Japón, Taiwán, Hong Kong, Indonesia, ¿no? Y esta podría ser una ruta interesante que también puede contemplar ahorros significativos en costos y transporte, ¿no? Y que hacen que el hinterland en el transporte marítimo internacional se vea beneficiado por una mayor conectividad que se va a traducir en un desarrollo de mayores rutas más eficientes en el hinterland, ¿no? Por ejemplo, en el caso tanto de Asia, Oceanía, Indonesia, los productos tanto de importación como de exportación, por el lado de la exportación hay una serie de productos que desde el Asia son en su mayoría, Asia son en mayoría productos que actualmente vienen formando parte de la oferta exportadora de toda la región del Pacífico, y que por el lado de la importación podrían traer tecnología o desarrollos de equipamiento hacia los mercados, ¿no? Esto representa digamos, una mayor transferencia de aquellas eficiencias que el comercio internacional ya ha logrado con el transporte de mercancías en condiciones en las que se van desarrollando las infraestructuras portuarias, al mismo tiempo se va desarrollando los medios de transporte como las naves o las navieras, y por tu lado también se va logrando una mayor desarrollo de la estructura de negocio que soporta este tipo de servicios de transporte, ¿no? Por ejemplo, existen prácticas comerciales que hacen que ustedes han visto los acuerdos en las alianzas entre navieras o entre agentes de carga, y sobre todo en la red de transporte, cómo se van ordenando las navieras y cómo se van ordenando, y algunas entrando en operación, como es el caso de COSCO, que busca operar el puerto de Chancay, y en otros casos buscando hacer operación portuaria para poder tener asegurada una cuota de punto de transporte, que puede ser vía hinterland, porque aprovecha todo el desarrollo del ámbito de influencia del puerto, pero sobre todo porque se va a convertir en un hub, y estos hubs generan eficiencias en cuanto a la distribución desde el puerto, que concentra la mayor eficiencia para el punto final de destino de la carga, y también para la incorporación de economía de escala en el medio de transporte, que en este caso es la nave, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias al economista Juan Sánchez. Hemos culminado esta segunda ronda, estamos en Ventana Sanmartiniana, y el tema que hoy nos ocupa es el impacto de Corea en la economía regional, nacional e internacional. Vamos a ingresar a este tercer bloque y vamos a darle 2 minutos al doctor Carlos Corzo Holguín para que cierre su participación. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, vamos rápidamente ahora. Tenemos 4 ventajas que son las más importantes para poder desarrollar bien el puerto a nivel mundial. Primero, las geopolíticas. El Perú está ubicado en la parte central occidental de la América del Sur. Eso es muy importante. Las económicas. Tenemos el puerto con suficiente tamaño y longitud y sin obstáculos para almacenar
toda la marcaría que se les puede ocurrir. Operacionales, es capaz de servir a buques de 400 metros de eslora y 30 metros de calado. Y por último, geográficas. La zona donde está Corío tiene unas batimetrías totalmente, digamos, dadas, perfectas para lo que estamos buscando. Ya se dijo, el doctor Calle lo dijo, ya habían visto esto visionarios anteriores a nosotros. Muy bien. Por otro lado, hay que aclarar un tema rápidamente, pero tiene que estar bien claro. No es que nosotros hemos llevado el proyecto fuera de Arequipa. Como es un proyecto nacional, la jurisdicción para hacerlo es el Estado peruano, primero. Y segundo, cuando el gobierno regional dijo que iba a hacer los estudios se los ofrecimos nosotros, que ya los habíamos terminado a nivel de factibilidad. 15 años los tenemos estudiando. Y el gobierno regional, pese a nuestros ofrecimientos, no nos contestó las cartas. Eso quiero aclarar rápidamente porque debe quedar sentado. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, pero sería ¿no? pertinente y voy a dar un minuto más a todos los participantes. Por favor, que aclare usted muy bien este tema del gobierno regional, por favor. Le doy un par de minutos más para que pueda aclarar la idea, por favor. Bueno, no, miren, no es cuestión de polémica, es una cuestión real, ¿no es cierto? Los trabajos que nosotros hemos hecho como KRBC desde hace 20 años, ¿no? El año pasado salió el gobierno regional diciendo que iban a hacer el perfil del proyecto Corío. Entonces yo les envié una carta, cuya copia las tengo y se las llevo después, claro. Le presenté una carta diciéndole al gobernador en ese momento, a la gobernadora era una señora, no me acuerdo ahora, la que quedó en vez de Cáceres, ¿no? Y le ofrecí, le dije, acá está el estudio, lo hemos terminado. Si ustedes quieren apoyar, que es su rol, no desarrollarlo, sino apoyarlo, acá tienen los estudios. Y se los di. Se los ofrecí. No hicieron caso y fui al Consejo Regional y puse una carta igual. Nunca la contestaron. Entonces ahí es cuando salió la prensa y aclaró el punto, ¿no es cierto? Y se dictaminó y se quedó claro que el proyecto era de KRBC y que ya tenía estudios terminados. Eso es. No quiero entrar en polémicas, pero hay que aclarar cosas. Gracias. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a darle también ahora el pase para el cierre final. 2 minutos y haciendo justicia a la intervención del doctor Corso, vamos a dar entonces 3 minutos al doctor Luis Calle para que cierre este tercer bloque su participación. Adelante, doctor. Bueno, el impacto económico de Arequipa y del Perú sería realmente un crecimiento exponencial. Habría una revolución en nuestra economía. Pero en todo caso, yo quiero señalar lo que ha reclamado con mucha justicia, creo, Carlos. El proyecto de la ciudad tecnológica se presentó el 2007 al gobierno regional y por conocimientos que tengo, está durmiendo en el archivo. Imagínense una inversión de 100 empresas de alta tecnología localizadas en Corío. Para terminar, quiero agradecer, felicitar otra vez a la universidad, a los ponentes y reiterarles que los terrenos para Corío están inscritos a nombre del Estado peruano en bienes nacionales. Hay 12.000 hectáreas inscritas desde el 2004, o sea que no hay ningún temor. Sé que hay algunos intereses particulares de remover esta posibilidad, pero tenemos que hacer el esfuerzo y señalar que el gobierno regional, que es el que daría el paso para el uso de estas tierras, haga el esfuerzo de poner en registros públicos la existencia de este proyecto declarado de interés nacional, la construcción del puerto de Corío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Luis Calle, y vamos a cerrar este tercer y último bloque con el economista, el doctor Juan Sánchez. Adelante, doctor.
Bien, muchas gracias. La infraestructura portuaria representa una estrategia de desarrollo competitivo de los países y también al mismo tiempo se convierte en una arma para el desarrollo del comercio y que ésta redunde en un mayor desarrollo del Producto Bruto Interno. Por ejemplo, nuestros países de la costa sudamericana, sobre todo Perú, el que ha liderado en algunos momentos los tratados de libre comercio con países del Asia, llega a través de sus tratados de libre comercio mirando hacia el Asia-Pacífico con aproximadamente el 42% de la población mundial, la población global, que está básicamente sustentada en la población de China y otros países del Asia. Esto nos hace pensar que la oportunidad que representa Corío para esta oferta de transporte internacional y servicios portuarios del transporte marítimo internacional puede ser un elemento importante a considerar en el desarrollo de la economía y el transporte de flujo de comercio Asia-Pacífico, que desprendiéndose del eje americano, que fue el que gobernó los años 2000 hacia atrás, hoy en día se convierte en un eje económico que es un eje generador de volúmenes de carga y circuitos de ruta de transporte que no solamente han contribuido al desarrollo de la zona sudamericana que mira hacia el Pacífico, sino que además también han contribuido al desarrollo de infraestructuras que han sumado infraestructuras que hoy en día pueden dar costos más competitivos al comercio internacional. En ese sentido, los costos que pueden lograrse en puertos como Corío representan un aliciente y una mejora de la competitividad marítima, y esto se va a traducir en un mayor flujo de carga que podría, muy bien, como lo señalé en mi presentación anterior, desprenderse en mayores rutas más eficientes y que a su vez esto lleve a que los agentes navieros tomen decisiones y recompongan su portafolio de rutas, de tal manera que al final los agentes económicos se vean beneficiados por estas mejoras en los costos, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su participación a nuestros invitados. Es momento de dar pase para la clausura de este importante webinar, como es el impacto de Corío en la economía regional, nacional e internacional, en este espacio creado justamente para debatir temas importantes por el doctor Jaime Mujica en Ventana Sanmartiniana. Escuchamos ahora a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica. Adelante, doctor. Bueno, primero pedir disculpas por la falta de imagen, estamos en viaje, pero de todas maneras ha sido bastante interesante escuchar el enfoque visionario que tuvo Paulette al considerar Corío como un puerto futuro. Han pasado cientos años. Felicitar a Carlos Corso por esa iniciativa que ha tenido hace bastante tiempo de hacer factible el puerto de Corío. Hemos escuchado realmente el impacto económico que tendría el puerto de Corío dentro de la economía de Arequipa, dentro de la economía nacional y en la economía mundial. Hemos escuchado las características técnicas a cargo de mi colega Juan de por qué realmente esta zona es propicia para ser realmente el puerto de Corío. Y creo que la sorpresa llega a algo que lo voy a bajar yo al análisis simple. Actualmente Matarani está copado por 3 minas. Los puertos que tenemos están casi copados en carga. Nosotros tenemos una riqueza minera increíble. Estamos desarrollando la agroexportación. Tenemos 500,000 hectáreas de proyectos que están inconclusos en la costa. ¿Qué pasaría si todos estos proyectos empezaran a funcionar? ¿Tendríamos realmente la capacidad portuaria para poder sacar nuestros productos a exportación? Yo creo que no, definitivamente no. Se está haciendo el esfuerzo de hacer el puerto de Chancay, que es un puerto intermedio y donde está interviniendo el capital privado. Volcan es 50% quien está financiando el puerto de Chancay. La pregunta que yo me hago es, no solo por el que la desidia del gobierno regional, que me gustaría, así como realmente los arequipeños salen a las calles a protestar por una constitución que no entienden,
salgan realmente a protestar por qué el Perú pierde tantas posibilidades de poder convertirse en un país de primer mundo. El puerto de Corío, en términos simples, permitiría interconectar América con Asia, y Asia es el mercado más grande del mundo. Nosotros hablamos de nuestra producción, hablamos de nuestra agricultura, hablamos de nuestra minería, que actualmente satura nuestros puertos. ¿Y por qué no hablamos realmente de lo que podría significar el mercado que actualmente tiene Brasil, que es la salida de la soya? Y que tiene que seguir unas rutas de 5.000 kilómetros adicionales para llegar a su destinatario, que es Asia. ¿Por qué no hablamos del trigo argentino? ¿Por qué no hablamos realmente de este puerto Corío, que se puede convertir en el eje fundamental para poder generar al Perú como el articulador de todo el comercio mundial? Yo tuve la oportunidad de estar en el puerto de Pusan, igual que Lucho, y ver realmente cómo un país que 50 años atrás era un país, como me dijo alguna vez el embajador coreano, igual que ustedes. La única diferencia es que ustedes tenían recursos. Han pasado 50 años y Corea del Sur es un país que encabeza realmente los tigres del Asia, ¿no? Es un país de mucho desarrollo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a esperar realmente que las autoridades se den cuenta que el Perú tiene un potencial muy grande? Que tenemos que aperturarnos al mercado internacional. Tenemos un gerente del Banco de Reserva que ha sido declarado el mejor banquero del mundo. ¿Y qué pasa con nuestras autoridades que no se dedican siquiera al rol fundamental que le corresponde, a fomentar la inversión y a mejorar la calidad de vida de la población? Y para eso necesitamos realmente que el Estado asuma su rol, que se reactiven todos los proyectos que tenemos actualmente parados. Eso va a generar trabajo y eso va a ser una situación bastante positiva, porque estamos viendo que la pobreza del 20% ha subido al 30% y que la clase media ha desaparecido. Entonces, definitivamente, creo que estos espacios donde nosotros analizamos temas de coyuntura, como es el Puerto Corío, debía ser realmente un referente para el presidente regional, para el alcalde y para todos los arequipeños, que este puerto es un puerto de interés nacional y que puede realmente cambiar todo el escenario. Porque si nosotros analizáramos todo lo que va a ser realmente el proyecto Majes, todo lo que serían los proyectos mineros que están pendientes, el puerto de salida definitivamente Matarani está saturado por 3 minas. Entonces, yo creo que es un momento de reflexión, agradecerle a Carlos, agradecerle a Juan y a mi siempre amigo Lucho Calle, porque dan la oportunidad a que tengamos los peruanos y los arequipeños la oportunidad de analizar. Y no se olviden que la agricultura ha crecido por la inversión privada y la mina igual. Entonces, ¿qué esperamos realmente? Que el Estado no fomenta realmente la inversión como una de las pocas alternativas que tenemos de poder generar mejor calidad de vida a nuestra gente. No podemos hablar de riqueza cuando realmente ronda la pobreza. Así que muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Eric, muchísimas gracias a los ponentes. Es un espacio técnico, pero creo que debemos realmente despertar a nuestra juventud del rol que les corresponde ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, nuestro director universitario en la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. El agradecimiento para todos nuestros panelistas, el señor Carlos Corso, igualmente al doctor Luis Calle y al economista Juan Sánchez. Señores, el tema de Corío todavía tiene mucho por decir y lo vamos a estar tocando aquí en Ventana Sanmartiniana en una segunda edición. Muchas gracias a todos los presentes. Esto fue Ventana Sanmartiniana. Nos encontramos el próximo miércoles a las 7 de la noche.